Bienvenidos a este video donde realizaremos una introducción a un tema que estaremos tratando próximamente en el canal, que es la biomecánica. La biomecánica, desde su origen etimológico, se compone de dos partes. La primera es bio, que hace referencia a seres vivos y a la vida, y la segunda parte es mecánica, que hace referencia a la ciencia que estudia el movimiento y las fuerzas que originan el movimiento. Con esto podemos definir a la biomecánica como la ciencia que estudia el movimiento y las fuerzas que originan el movimiento en los seres vivos. A continuación vamos a ver una serie de definiciones de diferentes autores sobre qué es la biomecánica. Empezamos con la RAE, que define a la biomecánica como el estudio de la aplicación de las leyes de la mecánica a la estructura y el movimiento de los seres vivos. Tenemos a la ANSI, que define a la biomecánica como el estudio del cuerpo humano como un sistema bajo dos conjuntos de leyes: las leyes de la mecánica newtoniana y las leyes biológicas. Tenemos a Hochmuth, que en 1973 definió a la biomecánica como una ciencia que investiga los movimientos del hombre y de los animales desde la perspectiva de las leyes de la mecánica. Más adelante, en 1974, Hatze definió a la biomecánica como el estudio del movimiento de los seres vivos usando la ciencia de la mecánica. Hay, en 1978, la define como la ciencia que estudia las fuerzas internas y externas que actúan sobre el cuerpo humano y los efectos que ellas producen. Donskoy, en 1988, establece que la biomecánica es la ciencia de las leyes del movimiento mecánico en los sistemas vivos. En todas estas definiciones, al igual que en el origen etimológico de la palabra biomecánica, podemos ver que priman dos elementos, siendo el primero de ellos el movimiento y el segundo los seres vivos. Por lo tanto, en resumen, podemos establecer que la biomecánica es la ciencia que estudia el movimiento y las fuerzas que originan el movimiento en los seres vivos. Es importante entender que la biomecánica no es exclusiva del cuerpo humano, sino que también se puede utilizar para estudiar el movimiento en otro tipo de seres vivos, como por ejemplo los animales. A lo largo de las últimas décadas, la biomecánica ha evolucionado hasta que hoy en día se constituye desde una perspectiva interdisciplinar. Sánchez define a la biomecánica como el conjunto de conocimientos interdisciplinarios generados a partir de utilizar, con el apoyo de otras ciencias biomédicas, los conocimientos de la mecánica y distintas tecnologías, en primer lugar, en el estudio del comportamiento de los sistemas biológicos y, en particular, del cuerpo, y en segundo, en resolver los problemas que provocan las distintas condiciones a las que puede verse sometido. Todas estas definiciones las podemos ilustrar con la siguiente imagen. Tenemos que la biomecánica se constituye como la aplicación de los conocimientos de la mecánica, como por ejemplo la estática, la dinámica, la mecánica de fluidos, entre otros, al estudio del comportamiento de los sistemas biológicos y también de las funciones que desempeñan esos sistemas biológicos, de modo que podamos describir cómo es el movimiento en los seres vivos y cuáles son las fuerzas que originan ese movimiento en los seres vivos. Ahora, a la mecánica cada vez se suman más conocimientos, más disciplinas y más tecnologías que buscan apoyar las funciones que suple la biomecánica, como lo son la descripción de los sistemas biológicos y sus funciones, y también resolver problemas a los que pueden verse sometidos los seres vivos desde el punto de vista del movimiento. La biomecánica utiliza las aplicaciones de la mecánica clásica para estudiar los sistemas biológicos y fisiológicos. Por ejemplo,
la estática nos permite analizar la magnitud y la naturaleza de las fuerzas implicadas en articulaciones y músculos. Con ella vamos a poder determinar cuánta fuerza requiere un músculo para mantener una determinada posición con cierta carga y también determinar cuáles serían las reacciones en la articulación. Por otro lado, la dinámica nos permite describir y analizar el movimiento de los segmentos. Nos va a permitir poder analizar cierto movimiento del cuerpo humano y poder interpretar ese movimiento a partir de las diferentes variables cinemáticas y cinéticas. La dinámica también es aplicada al análisis de uno de los movimientos fundamentales del cuerpo humano, el cual es la marcha. Y también es aplicada a la biomecánica deportiva, la cual nos va a permitir mejorar la técnica en los deportes y mejorar el desempeño de los deportistas. La mecánica de sólidos es utilizada para evaluar el comportamiento de los sistemas biológicos bajo diferentes condiciones de carga y nos va a permitir estudiar a los huesos, a los músculos, a las articulaciones, a los tendones y a los ligamentos como si fueran materiales, de modo que podamos ver cómo esos materiales biológicos se comportan bajo cierto tipo de carga y ciertas condiciones de carga. Tenemos que la mecánica de fluidos nos permite investigar cómo se comportan los fluidos dentro del cuerpo humano, como por ejemplo el flujo sanguíneo en el sistema circulatorio, el flujo aéreo en los pulmones y la lubricación a nivel de las articulaciones. Todos estos conocimientos de la mecánica clásica, como lo son la estática, la dinámica, la mecánica de sólidos y la mecánica de fluidos, nos van a permitir describir matemáticamente y físicamente cómo es el movimiento dentro de los seres vivos. Y por lo tanto, esas ecuaciones, esa matemática y esa física asociada al movimiento de los seres vivos puede ser llevada a modelos matemáticos, de modo que nosotros podamos realizar predicciones de cómo sería el comportamiento de los seres vivos sin recurrir a experimentos de laboratorio. Los campos de aplicación de la biomecánica se dividen principalmente en tres: la biomecánica médica, la biomecánica ocupacional y la biomecánica deportiva. En primer lugar tenemos la biomecánica médica, la cual se encarga de analizar las patologías que aquejan al cuerpo humano para generar soluciones que sean capaces de evaluarlas, tratarlas o repararlas. Dentro de la biomecánica médica encontramos aplicaciones a nivel de traumatología que nos permiten conocer cuáles son las causas de las lesiones. Tenemos aplicaciones relacionadas con la rehabilitación que nos permiten lograr rehabilitaciones más eficaces y también diseñar dispositivos que faciliten o mejoren los procesos de rehabilitación. Tenemos aplicaciones dedicadas a la fisiología que nos permiten conocer cuáles son las implicaciones de los procesos fisiológicos del cuerpo humano sobre las habilidades motoras. Y tenemos aplicaciones dedicadas a la ortopedia, es decir, al estudio de la mecánica de huesos, cartílagos, tendones y articulaciones con la finalidad de implantar y adaptar prótesis. En segundo lugar tenemos la biomecánica ocupacional, la cual se dedica principalmente a la ergonomía. En este caso tenemos que la biomecánica ocupacional permite analizar la relación mecánica que el cuerpo humano sostiene con los elementos con los que interactúa en distintos ambientes, como por ejemplo el ambiente laboral, el ambiente doméstico, ambientes de ocio, el estudio, etc., de modo que esos elementos puedan ser adaptados a las necesidades del cuerpo humano para lograr una mejor ergonomía. En tercer lugar tenemos la biomecánica deportiva, la cual estudia la práctica deportiva para mejorar
el rendimiento de los deportistas, desarrollar nuevas técnicas de entrenamientos y también diseñar equipos deportivos de altas prestaciones. Las aplicaciones de la biomecánica, sin importar si son al campo médico, al campo ocupacional o al campo deportivo, persiguen dos fines específicos. El primero de ellos es mejorar el desempeño de los seres vivos y el segundo de ellos es prevenir y tratar lesiones. Con esto hemos terminado esta introducción a la biomecánica. Próximamente estaré subiendo videos de diferentes temáticas de la biomecánica, así que les invito a escribir en los comentarios qué temas les gustarían que fueran tratados aquí en el canal. Antes de terminar, les quiero recomendar alguna bibliografía que les va a permitir adentrarse en este mundo de la biomecánica. En primer lugar, tenemos el libro Biomecánica Básica del Sistema Musculoesquelético. En segundo lugar, tenemos Biomecánica Básica aplicada a la actividad física y el deporte, el cual es un muy buen libro para estudiar lo que es la biomecánica deportiva. En tercer lugar tenemos Biomecánica Básica de Susan Hall. También tenemos este libro de David Winter. Y por último les recomiendo este libro de Kinesiología de Carol Otis.